Hay una versión de Arturo Prat que Chile aprendió de memoria. El oficial impoluto que muere con la espada en la mano, cuya arenga resuena en cada acto escolar del 21 de mayo hasta el día de hoy. Es una figura hermosa, es también, en buena medida, una figura conveniente. La historia oficial necesitaba un mártir de mármol y no un abogado rebelde. Prat era abogado penalista antes de ser héroe. Cuando en enero de 1879, un par de meses antes del combate naval, el contraalmirante Williams Rebolledo, uno de los grandes jefes que finalmente terminó siendo el que estaba a cargo de la Escuadra Nacional durante la primera etapa de la Guerra del Pacífico, cuando se desarrolla el combate naval de Iquique, el almirante Juan Williams Rebolledo, quiso sancionar muy duramente al ingeniero Ricardo Owen. Prat no bajó la cabeza, sino que se puso la toga, abrió el código militar y obtuvo la absolución para su defendido. Un subalterno había usado tecnicismos legales para derrotar a su propio comandante en jefe. Williams Rebolledo esto no lo olvidó nunca. Tampoco guardó silencio Prat sobre el estado en el que estaban los buques. Prat dejó constancia escrita del pésimo estado de las calderas de la Esmeralda y de otras naves, señalando directamente la negligencia de la comandancia en tener los buques en ese estado. En una institución jerarquizada, la honestidad sin deferencia se paga muy caro. Y el castigo llegó en el momento que llegó la guerra. Williams tenía el poder de asignar los mandos y lo usó con mucha precisión. Mientras la escuadra zarpaba todo al norte, camino al Perú, Prat fue nombrado gobernador marítimo de Valparaíso. Un escritorio, un sello, una humillación disfrazada de cargo. Le escribió a su esposa, Carmela Carvajal, esa frustración y siguió en pie. Y cuando insistió en ir al frente, Prat, una y otra vez, y el gobierno intercedió, y el gobierno habló con Williams Rebolledo y le dijo, este es un gran capitán, tiene que ir al frente, Williams cedió, pero a su manera. Le entregó la corbeta Esmeralda, la misma que él había dicho que estaba en pésimo estado. Un buque de madera con las calderas destruidas que su propia tripulación lo apodaba como La Roca, porque era imposible moverlo, la Esmeralda. No era un mando, sino que era una celda flotante. Y la mañana del 21 de mayo, cuando el Huáscar apareció en el horizonte de Iquique, Prat no tenía ninguna forma de escapar ni de vencer. Los blindados que podrían haberle dado alguna oportunidad navegaban hacia el Callao. Las grandes naves, las naves más importantes, navegaban hacia el Callao, en Perú, el puerto de Perú, en un plan secreto que tenía Williams Rebolledo y un plan que fracasó completamente. ¿Por qué? Porque la escuadra de Perú con la escuadra de Chile se cruzaron en la noche y no se vieron. Prat estaba allí porque lo dejaron allí. Prat no estaba en Iquique como un gran comandante, sino que Prat estaba en Iquique la mañana del 21 de mayo castigado por Williams Rebolledo. La épica oficial convirtió ese abandono en un sacrificio voluntario. Le dio a Prat la gloria que le negó en vida. Pero hay otra gloria más pequeña y más real, la del hombre que abrió un código para defender a un ingeniero sin poder, la del oficial que escribió que los buques estaban podridos, aunque eso le costara la carrera. Ese Prat, el abogado, el rebelde, el incómodo, es mucho más nuestro que el de mármol que nos presentan cada 21 de mayo en los desfiles. Y precisamente por eso es el Prat que nunca nos enseñaron. Aquí comienza Déjame Contarte. Bueno, estamos comenzando este nuevo episodio de Déjame Contarte. En una semana bien movida, hemos estado con muchas cosas, pero quería comenzar específicamente con una noticia que nos sacudió estos últimos días, que fue la del secuestro de nuestros compatriotas Víctor Chanfrau, Carolina El Tit y Cayo Sama, que estuvieron cuando me pongo a ver las pestañas, las fotitos, me desconcentro, por eso me quedo pegado. Pero eso, Víctor Chanfrau, Cayo Sama y Carolina El Tit fueron 3 chilenos que fueron secuestrados durante esta semana en Gaza por parte de las autoridades israelíes, la policía israelí, el ejército de Israel. Ellos eran parte de la flotilla Global Summit que iba camino a Gaza con ayuda humanitaria. Ya tuvimos hace un par de semanas la historia de Macarena Chaguán, que fue secuestrada, que finalmente fue liberada, y ahora pasó con Víctor, Carolina y Cayo Sama. Finalmente aquí tenemos la fotografía de que ellos fueron liberados finalmente el día de hoy, temprano en la mañana.
pero sufrieron golpes, vejaciones, torturas y un montón de cosas por parte del ejército israelí. La Cancillería de Chile emitió un escueto comunicado de que condenaban las torturas y que eran 2 líneas. Pero por lo menos se pronunció, no como con Macarena Chaguán, que no dijeron nada, pero sin lugar a dudas falta mucho más por parte de la comandancia de la Cancillería chilena en este tipo de instancias. Bueno, tenemos 2 noticias importantes en términos políticos. Las 2 noticias más importantes que marcaron la semana fueron, sin lugar a dudas, la aprobación, por un lado, de la mega reforma tributaria del ministro Quirós, como también el cambio de gabinete que sacó a las primeras 2 ministras hasta solo 69 días en el cargo de la vocera Mara Cedini y la ministra de Seguridad Trinidad Steiner. Vamos primero con lo que es la reconstrucción que está en proceso, porque lo que pasó ayer en el Congreso no es solo una votación legislativa más, sino que un portazo en la cara al futuro de Chile. ¿Por qué lo decimos de esta forma? Porque el ministro Quirós logró avanzar el corazón de la mega reforma tributaria en la Cámara de Diputados, el primer escollo que era la Cámara de Diputados, que era el escollo más difícil porque si bien el gobierno tiene una mayoría aplanadora, necesitaba algunos votos del PDG y de otros diputados sueltos para poder aprobar esta mega reforma, lo cual se logró bien ayer. Y aquí hay que estar atento porque una de las cosas que se aprobó fue la invariabilidad tributaria. ¿Qué es la invariabilidad tributaria? Es que los impuestos quedan congelados para las grandes empresas, para aquellos que invierten por sobre 5.000 millones de dólares, durante 25 años, un cuarto de siglo. Vamos a ver cómo se está armando, cómo se está amarrando esto por parte del gobierno y también desnudar un poquito la vergonzosa falta de estrategia de una oposición que finalmente no está dando la talla. Lo primero, vamos por lo primero, hipotecar 25 años a la patria. Hay que ver si dimensionamos la gravedad de lo que aprobó este gobierno. La invariabilidad tributaria por 25 años significa que los próximos 6 presidentes de Chile no van a poder modificar los impuestos para las grandes empresas. 6 presidentes de Chile elegidos democráticamente por el pueblo y no van a poder tocarle un solo peso de impuesto a las multinacionales que se llevan nuestras riquezas. Si hay una crisis, si es que el pueblo necesita mejores pensiones de salud, si hay una mega catástrofe, un terremoto, como pasa en Chile, los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, los mega incendios, pueden suceder. Nada de eso se va a poder hacer porque el ministro Quirós le puso un candado para proteger al gran capital. Esto no se trata de atraer inversiones, ese es el discurso que nos dicen. Esto lo hacemos para atraer inversión, porque en un país cambiante de los impuestos, los inversores no llegan porque no saben las reglas con las que se están jugando, entonces se van a mantener las reglas durante 25 años. Eso es lo que se dice, pero esto en verdad, más allá de atraer inversión, lo que es renunciar a nuestra soberanía nacional y arrodillarse ante Wall Street, arrodillarse ante los grandes poderes empresariales y los grandes capitales del mundo, porque finalmente vamos a tener la tributación que va a quedar aprobada hoy, este año con la mega reforma del ministro Quirós, va a quedar invariable por 25 años. ¿Quiénes fueron los cómplices? Un puñado de votos del Partido de la Gente. Este falso populismo que para afuera dicen defender al ciudadano de pie, a la clase media, pero a la hora de la verdad se cuadraron con los poderosos a cambio de unas pocas migajas, un proyecto político, un proyecto de ley que busca devolver el IVA, no sabemos cómo, no sabemos cuánto, no sabemos de qué manera, pero está la promesa para ellos de este proyecto que devuelve el IVA a los medicamentos y a los pañales, pero el PDG finalmente es el que le da los votos al gobierno. En segunda instancia veamos lo que fue la oposición, porque que el gobierno avance, como Pedro por su casa hasta la cocina, no es solo mérito de ellos, sino que también es culpa de la total y absoluta desconexión que tiene la oposición. ¿Cuál es la gran estrategia de la izquierda ante este saqueo al futuro del país que se está planteando por la reforma de Quirós? Anunciaron una masiva reserva de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Ir a quejarse al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional determine si es o no constitucional cierta cosa. Está bien, es una de las herramientas que están dentro de la legalidad chilena, pero, o sea, estamos actuando como un bufé de abogados corporativos, viendo las letras chicas, viendo el inciso tercero, el artículo, metido en el papeleo, debatiendo incisos en el Senado, totalmente divorciados de lo que es la realidad. ¿Dónde está la calle? Le decimos a la oposición. ¿Dónde está el liderazgo para salir a explicarle a la señora en la esquina qué es lo que están haciendo? Porque la reforma se habla en términos técnicos, en términos tributarios,
la invariabilidad tributaria no se entiende qué es lo que es. La gente de a pie no tenemos en nuestro día a día el lenguaje tributario que se habla respecto al impuesto corporativo, etcétera, etcétera, sino que hay que salir a explicarle a la ciudadanía, a la señora en la feria, al trabajador en la micro, que esto va a finalmente congelar la calidad de vida de las próximas 2 décadas, de 25 años, de los próximos 6 gobiernos electos democráticamente. No se van a poder cambiar los impuestos de ninguna manera. La oposición no tiene calle, no tiene mística, no tiene un proyecto alternativo que entusiasme a las mayorías de nuestro país, y finalmente son defensores del dogma, pero sin necesariamente el pueblo. Estamos atrapados entre un gobierno entreguista absoluto, como es el gobierno de José Antonio Kast, que le pone un candado colonial a los recursos de nuestro país durante décadas, que rebaja los impuestos corporativos, y una oposición de escritorio, que solo sabe pelear con código jurídico, que solo sabe poner indicaciones, que solo sabe mantenerse dentro del juego de la izquierda y la derecha en el Congreso, de las instituciones, etcétera. El partido se sigue jugando en la calle. Los que mejor están leyendo este partido, a mi parecer, sigue siendo el partido de la gente. Y si la política no vuelve a conectarse con el sentido común y la defensa real de la soberanía popular de nuestra gente, de nuestra ciudadanía, el futuro de nuestra patria se va a seguir firmando en la oficina de los grandes consorcios y no con la ciudadanía. Pero también tuvimos otras noticias, porque tuvimos cambio de gabinete. Un cambio de gabinete que no sé si lo esperábamos tan pronto, porque salieron la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, y la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Si pensabas que los récords tomaban años en romperse, el gobierno de José Antonio Kast nos acaba de demostrar lo contrario, ya que 69 días fue lo que duraron las ministras Sedini y Steiner. Es el cambio de gabinete más rápido desde el retorno de la democracia. No estamos hablando de ministros que caen, porque está el récord absoluto de Mauricio Rojas en el Ministerio de Cultura, en el segundo gobierno de Piñera, que duró 6 días. Pero él fue un ministro que entró entre medio y salió luego a los 6 días, y ese es el récord absoluto de Mauricio el Breve, que le decían a Mauricio Rojas. Pero este es el cambio de gabinete más rápido desde el inicio del gobierno. Desde que asume el gobierno, el 11 de marzo, solo 69 días, el que sigue eran 133 días, que fue el gobierno de Bachelet 1. El 2006 fue el que tuvo el primer cambio de gabinete más rápido, que fue en 133 días, estos fueron solo 69. 69 días que bastaron para que el diseño estrella de la moneda se cayera a pedazos, obligando al mandatario a hacer el cambio más rápido desde el retorno a la democracia. 2 ministras fuera, y no solo eso, sino que en estos meses, en estos 69 días, hoy día 70, salieron 2 ministras, pero también salió un subsecretario, que fue el subsecretario de Ciencias, de la ministra Lincolao. Su subsecretario renunció, y una sangría ya a esta altura de 20 seremis a lo largo del país que han renunciado en estos 70 días. Pero no nos quedemos en el cagüín de pasillo, no nos quedemos en lo que dicen los canales oficiales, sino que veamos un análisis un poquito más profundo. Primero, respecto a la seguridad. El gobierno de José Antonio Kast prometió mano dura. Prometió que los delincuentes se iban a esconder, que se iba a poder salir tranquilo a la calle. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la ministra Steiner venía arrastrando una guerra interna con la jefa de inteligencia de la PDI. ¿Se recuerdan? La prefecta Consuelo Peña. La prefecta Consuelo Peña de la tercera antigüedad de la PDI, y fue sacada por la ministra Steiner al par de días de que asumió el gobierno, y descabezó la prefecta Consuelo Peña descabezó la unidad que investigaba mafias de lavado de dinero en el norte, que es lo que se conoce como la operación contra el clan Chen. Y ahí, ojito ahí, porque estaba el clan Chen, había una unidad operativa que investigaba al clan Chen que en el lavado de dinero en el norte, y Consuelo Peña desmantela esta unidad de investigación. Y esta unidad de investigación trabajaba para Steiner. Y en el momento que Steiner asume el ministerio, saca a Consuelo Peña. ¿Cuál es el problema? Que la soberbia de creerse dueños del Estado hizo que sacara a la jefa policial de mala manera. Porque una ministra de Seguridad no tiene el poder para sacar a la tercera antigüedad y la jefa de Inteligencia Nacional de la Policía de Investigaciones. A esto se sumó en las últimas semanas
el pésimo manejo que tuvo la ministra Trinidad Steiner, principalmente en el Congreso, en donde en una sesión no llegó, que estaba citada, en otra sesión donde tenía que exponer sobre, y le preguntaron sobre el plan de seguridad, y ella dijo que no sabía que era tan importante esto de tener un plan de seguridad, como que no pensó que iba a ser tan prioritario esto de tener un plan de seguridad, y finalmente esta semana se lograron los votos, incluidos con el Partido de la Gente, para realizar una interpelación a la ministra Steiner producto del plan de seguridad que iba a ser esta semana que viene. Y por eso finalmente el gobierno decide echar atrás y decir es insostenible que siga Steiner en seguridad, y terminan sacándola de ahí. Es importante que Contraloría iba a dar un portazo histórico. Es muy probable que en los próximos días Contraloría saque la resolución de que diga que la ministra de Seguridad no podía sacar a la tercera antigüedad de la PDI y se declare como ilegal esa decisión y tengan que restituir a Consuelo Peña en la PDI. Entonces, para evitar este bochorno, Kast tuvo que descabezar a su propia ministra. Los que venían a imponer ley, a imponer el orden, terminan cayendo por no saber respetar la ley ni el orden constitucional que rige nuestro país. Hablemos de la SEGECOP, de la Secretaría General de Gobierno. Mara Cedini se va de la vocería siendo calificada como una de las peores gestiones comunicacionales de la historia de nuestro país, una de las peores vocerías. ¿Y por qué pasa esto? Porque igual las élites están desconectadas de la ciudadanía, de lo que dice el pueblo. Y aquí lo vimos mucho. Mara Cedini no logró tener un manejo comunicacional constante y concreto. Venía mucho de esta cultura de sin filtro, de esta cultura adversarial, de esta cultura del grito, de esta cultura de descalificar al otro, y en eso, por eso se hizo famosa Mara Cedini en su momento, previo a la campaña. Sí tenía cierto talento en ese ring de sin filtro, pero al momento de asumir una vocería, al momento de asumir un plan comunicacional, porque finalmente la ministra secretaria general de gobierno es la que ve el plan comunicacional del relato de lo que es el gobierno. Nosotros sabemos que no es así, que Cedini nunca vio eso. El encargado del plan comunicacional del gobierno es Cristian Valenzuela. Él es el que ve el relato del gobierno, él es el que está en el segundo piso determinando cómo se va a plantear cada cosa. Y ahí es donde estudió los principales errores, porque finalmente Valenzuela generaba la estrategia y Mara Cedini no era capaz de enfrentarla, de sostenerla y de comunicarla de la mejor manera. Lo vimos principalmente con el tema de la benzina, lo vimos con los errores comunicacionales, una y otra vez, la forma en que se expresaba, la forma en que lo decía. Yo creo que lo que le costó el puesto a Mara Cedini fue un poco la falta de bagaje político, la falta de entender cómo funciona la ciudad, cómo funcionan las instituciones, cómo funciona el gobierno, qué cosa tiene que... Es experiencia y bagaje político más allá de las características propias de saber o no saber hablar, porque en Sin Filtro sí la vimos que de poder hablar, de poder hilar un relato se podía. El punto es que al momento de improvisar, al momento de no entender bien por dónde iban los tiros que Valenzuela estaba generando atrás, a Cedini le costaba mucho, y finalmente una y otra hicieron explotar. Y según las informaciones que se han visto en la última hora, se dice de que José Antonio Kast, muy cercano a Mara Cedini, se reunió con ella para decirle que tenía que salir porque Steiner no daba más. Steiner era insostenible, tenía que salir en ese momento y no podía hacer un cambio de gabinete sacando un solo ministerio, por tanto tenía que sacar a dos, y Cedini era la siguiente en la lista de los que tenían que salir del gobierno. Muy afectado estaba José Antonio Kast el día del cambio de gabinete, no tanto con Steiner, pero sí sobre todo con Mara Cedini. Aparte que Mara Cedini terminó convirtiéndose en un meme finalmente. Todos los humoristas en todos los programas de televisión, en todos los streaming, en todas las rutinas salían con cosas de Mara Cedini, y eso terminó siendo insostenible para el gobierno. La última CADEM, hay que tener ojito. La CADEM tiene una medición semanal, por tanto no determina tanto, pero sí la última CADEM, la desaprobación al gobierno escaló al 58%, y el 64% de la gente tiene claro que este ejecutivo no tiene un plan concreto de seguridad. Por tanto, no hay relato, no hay proyecto, y solo hay un simulacro publicitario, esta cosa de lo que se decía en campaña, que duró lo que duró un suspiro, pues duró lo que tenía que durar. 69 días, un cambio de gabinete. Igual el gobierno creo que ha tenido un buen timing,
ya tenía cocinada la reforma, salió de la Cámara el día de ayer, y el cambio de gabinete se hace justo ahí. Entonces la importancia no estuvo tanto en el cambio de gabinete, sino que más en la aprobación de la reforma. Va avanzando, por tanto, si bien el gobierno tiene muchos problemas, creo que el timing lo está haciendo bien y creo que era el momento preciso para hacer un cambio de gabinete. Previo a la cuenta pública del 1 de junio, lo lógico era que el cambio de gabinete viniera después de la cuenta pública del 1 de junio, pero era muy riesgoso mantener a Trinidad Steiner en seguridad y Mara Sedini pagó los platos rotos. También tenemos a 20 seremis fuera del gobierno. No pasó esta semana, sino que van de goteo, semana a semana van renunciando seremis, pero igual es importante ver eso, porque eso no se trata de un ajuste, sino que es un terremoto de pura incompetencia, es un terremoto de darnos cuenta de que la derecha, al menos la derecha republicana, no sé tanto la derecha chilena, pero la derecha no tiene gente para gobernar Chile, el Chile profundo, el Chile de las provincias, el Chile de las regiones. En Santiago, en las principales capitales, por supuesto que tienen gente, pero al momento de llenar la nómina de seremis a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, claramente no alcanza con los directores de corporaciones, con los tecnócratas de oficina. Carecen de hombres y mujeres con vocación de servicio, que conozcan el barrio, que conozcan las necesidades de la gente, y mientras ellos cuidan los puestos de los ministerios en Santiago, el país real queda en el abandono con estos seremis que han ido renunciando uno a otro. Este cambio de gabinete express es la prueba viva de que gobernar no es lo mismo que hacer campaña, y creo que es una cosa que se está dando cuenta José Antonio Caz y su equipo, y los republicanos, con mucha soberbia que tienen ellos, pero se están dando cuenta de que la seguridad, la soberanía, la administración del Estado exigen conectar con el sentido común de las mayorías, defender la soberanía de las instituciones, poner los intereses de la patria por encima de las vendetas internas. Apenas llevan 2 meses y la ilusión gerencial que tenían ya muestra sus primeros tirones, y la gente común que votó por ellos sigue esperando respuesta, sigue esperando el tema de la seguridad, sigue saliendo con fuerza el tema económico, que sabemos que el proyecto de reconstrucción no va a dar solución al problema económico que tiene nuestra ciudadanía. Así que sigue siendo un tema sumamente complejo el cómo se está llevando a cabo la gestión de este gobierno de José Antonio Caz. Solo 70 días de que inicie. ¿Con qué seguimos? Esta señora, ya habíamos hablado de la ministra Lincolao hace un par de semanas atrás en el Quién es Quién. ¿Qué pasó con la ministra Lincolao? Vamos a hablar de soberanía, de poder y de cómo a veces las decisiones que marcan el futuro de nuestro pueblo se toman entre 4 paredes a espaldas de la gente. ¿Qué pasó con la ministra Lincolao? La ministra de Ciencia y Tecnología, Jimena Lincolao, se reunió sin registrar en la plataforma de lobby con Google y con Meta, con 2 de las empresas más importantes de tecnología a nivel mundial. El imperio de Mark Zuckerberg en Meta, donde está Facebook, donde está Instagram, donde está WhatsApp, y Google, que tiene YouTube y tiene Gmail, Google Drive, todo lo que significa Google. 2 mega empresas se reunieron a espaldas de la ciudadanía con la ministra Lincolao, sin ser registrada en la plataforma del lobby. Y en una de esas reuniones además estuvo la ministra de Energía, Jimena Rincón, que no hemos hablado mucho de Jimena Rincón desde que asumió el gobierno. Hasta piolita, ¿eh? ¿Han visto a Rincón? Nadie se acuerda de Jimena Rincón, que está de gobierno. No se ha dicho mucho de la ministra Rincón, pero ahí está la ministra Rincón tejiendo redes de poder, metiéndose en cosas, y estuvo participando en una de estas reuniones. La defensa oficial, que dice que no hubo intención de saltarse la norma, de que se le olvidó subir el papeleo administrativo, de que es un detalle, pero nosotros sabemos bien, no nos interesa el papeleo administrativo, lo que nos interesa es la política real, porque aquí hay 3 cosas bien importantes que tenemos que analizar. Primero, ¿quién manda a quién? Porque para un proyecto que dice defender los intereses nacionales, porque los republicanos y el gobierno que encabeza José Antonio Caz dice ser un proyecto profundamente nacionalista, que defiende los intereses de Chile, Chile primero, etcétera, corporaciones como Google o Meta no son simples empresas de internet, no son gente que tiene una página en internet, sino que son gigantes transnacionales, imperios digitales que concentran más riqueza y poder que muchos estados. Google tiene vale más que el PIB de muchos países, y además tiene el control de los datos.
no solamente de los datos, sino que además de nuestra cultura, de la infraestructura del futuro, pero además de los datos de la ciudadanía. Entre Google y Meta tienen los datos de la mayoría de nuestros ciudadanos. Entonces, cuando una ministra se sienta con ellos, de manera telemática un sábado, como fue una de las reuniones, o en secreto un jueves en su despacho, la pregunta es obligatoria: ¿qué se estaba negociando ahí? ¿Qué estaban conversando en esa reunión? Que no se informó por la plataforma de lobby. Porque la ciencia y la tecnología deben ser herramientas para la emancipación de la gente, de nuestra patria, de nuestro país. No sucursales entregadas al mejor postor extranjero. Estas reuniones en la sombra huelen lamentablemente a subordinación. Y conociendo también la historia de la ministra Jimena Lincolao, que viene del mundo de las startups, de las empresas, y que tiene una concepción de la ciencia como beneficio económico, como desarrollo económico y beneficio económico monetario. La ley del lobby no es un capricho burocrático, es un logro que tuvo la ciudadanía hace un poquito más de 10 años, en donde se rayó la cancha de cómo tenía que ser el lobby, de cómo podían ser las reuniones, de cómo tenía que tratarse esta relación entre el empresariado, entre los gestores de interés y las personas que tienen un cargo público. La ley del lobby es la única ventana que tiene el ciudadano de a pie de ver cómo el capital intenta meterle la mano al Estado, intenta negociar. ¿Quién se junta con quién? ¿Qué fue lo que hablaron? La ley del lobby está para eso. Entonces, que nos digan ahora que se le olvidó anotarlo, que fue una falla, no, esto es una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Porque el funcionario público, en este caso la ministra, se debe a la gente, no a los gerentes de Silicon Valley o a los dueños de Meta, de Google, con todas las negociaciones que se puede hacer, sino que a la ciudadanía. Y la legitimidad se gana con transparencia de cara a la gente y no con excusas de pasillo de que se nos olvidó llenar el papelito. Esta no es la primera polémica de la ministra Lincolao, ya vimos la salida caótica del subsecretario, que renunció por tener serias diferencias con la ministra, y lo que es más grave, que es la aparición de sociedades ocultas en su declaración de patrimonio, que es una de las declaraciones de patrimonio más grandes. Recordemos, la ministra Lincolao es la segunda ministra más millonaria, digamos, del gabinete de José Antonio Kast. Entonces, cuando un ministro tiene un pie en el sector público y el otro en los negocios privados, ahí el proyecto nacionalista, esta defensa de Chile y de la patria, este gobierno patriota, se empieza a debilitar. Y mientras el pueblo exige soluciones para las brechas tecnológicas, para el costo de la energía, las autoridades están atrapadas en estos conflictos de interés y en esta cosa que al parecer es más de cuidar los privilegios que de poner encima de la mesa los privilegios y el bienestar de la gente. Esto no es un problema solo de agenda, de un formulario mal llenado, sino que es una señal de alerta que tenemos que seguir teniendo con los integrantes de este gobierno, porque la ciencia, la tecnología, la energía, etcétera, son sectores estratégicos para el desarrollo de nuestra nación, para el desarrollo de Chile. Y las decisiones estratégicas de Chile se discuten de cara a la ciudadanía y a la gente, a la luz del día, defendiendo el interés nacional y no defendiendo el interés privado propio de que pueda tener uno u otro ministro. Todo lo demás es simple colonialismo digital. Y ya casi terminando, vamos a ver esta última noticia, que es una noticia no sé si tan política, pero sí un poco más sociológica, si se quiere, de lo que significa. ¿Vieron a este caballero o no? Porque hay personas que creen que ser civilizado consiste en usar los cubiertos correctos, leer el manual de Carreño, ostentar un cargo en inglés, en un perfil de LinkedIn, ser gerente, CEO o cualquiera de esas cosas, acumular millas para viajar en primera clase. Todo ese tipo de cosas son ser civilizados para algunos. Y que la educación es usar una camisa de marca y que la superioridad moral se compra como con una tarjeta corporativa. Hasta que un día aparece un teléfono grabando y el barniz que está por encima de esta supuesta gente de bien se empieza a derretir hasta extinguirse por completo. No sé si habrán visto esta semana el video de Germán Naranjo Maldini. ¿Quién es Germán Naranjo Maldini? No, por nombre no suena. Pero este es un alto gerente de una pesquera chilena. Estaba viajando rumbo a Alemania en un vuelo de LATAM
y decidió desatar su furia con un festival de odio, homofobia, racismo contra un trabajador de la tripulación de LATAM y contra un pasajero brasileño. Los trató de monos, los insultó, imitó sonidos de primate, habló que había olor a negro en el avión, y hoy vemos cómo esta polémica que partió como un video viral de internet finalmente está tomando otros ribetes. El abogado defensor ya salió con la típica receta de manual. No, es que combinó medicamentos con alcohol, medicamentos para dormir con alcohol. Él ama a los brasileños y no se acuerda de nada. Mira, no nos vengamos a tratar, no nos pisemos la capa entre superhéroes. Acá el alcohol o los fármacos no inventan cosas. Abren compuertas y quitan ciertos filtros sociales que podemos tener, pero no redactan discursos racistas de la nada. Nadie improvisa los insultos en 5 segundos, sino que sino es que los tienes bien guardados en tu subconsciente, normalizados en el fondo de tu cabeza. Aquí el sujeto no proviene de la marginalidad, sino que proviene de los directores empresariales, y ahí es donde está el peligro. Nos han vendido durante décadas que ser un ganador en la vida es saber administrar planillas de Excel, es vender una gran pesquera en el extranjero, dirigir equipos comerciales. Nos dijeron que el mercado premia a los mejores. ¿Cuántas veces nos han dicho eso de la meritocracia, que el mercado premia a los mejores? Que si el gerente es arriba, está gerente, es porque debe ser una gran persona. Bueno, aquí tienen al gerente exitoso, un analfabeto humano, un violento con una pobreza espiritual devastadora. Y este caso demuestra que se puede tener mucha billetera, muchos títulos colgados en la pared, pero cero dignidad. Cero dignidad, porque la dignidad no se compra en los viajes al extranjero. ¿Cuál es lo más hermoso de esta historia? Es el choque de realidad que se llevó este caballero. Porque en Chile la élite está lamentablemente mal acostumbrada a la impunidad. Si esto hubiese pasado aquí en Santiago, en Villa Alemana, en Valparaíso, en cualquier ciudad de Chile, en un vuelo nacional, lo más probable es que si hubiese llamado a un amigo, un abogado, si hubiese pedido disculpas por WhatsApp y aquí no ha pasado nada y se cierra el capítulo, o solo queda el video. ¿Cuántos videos hemos visto de gente insultando? ¿Se acuerdan del caballero que echó a las señoras del lago? Que váyanse de mi casa. Los váyanse rotos de mierda en su momento cuando lo echaron de las poblaciones, de los barrios acomodados, cuando la gente iba a protestar. Hemos visto uno y otro caso. Pero como esto no ocurrió en Chile, sino que pasó en Brasil, el avión aterrizó en Brasil. Y en el Brasil, el racismo no es un chiste. En Brasil hay leyes duras que castigan el racismo. Es un delito grave, es un delito imprescriptible y es un delito sin derecho a fianza en Brasil. Por tanto, toda la plata del mundo que podáis tener, que aquí en Chile, filo, te meten preso, pero pagáis una fianza de 3 millones, es un multimillonario, paga los 3 millones y se va para la casa y listo. Allá en Brasil el delito de racismo no tiene derecho a fianza, por lo tanto hoy este gerente que miraba a todos los trabajadores en menos va a pasar varios meses, porque está en prisión preventiva, en una cárcel común, hacinada, en Brasil, enfrentando la justicia real. La legislación brasileña le está dando una lección de soberanía a este privilegiado chileno. En su intento de degradar a otro ser humano, tratándolo como un simio, este ejecutivo terminó ofreciéndolo a todo el continente, a todo el mundo, a través de su video, una demostración involuntaria de quién era el verdadero espécimen primitivo. Porque el problema nunca fue el color de piel de la víctima. Al final el simio no era negro, sino que era naranjo. Y hoy está durmiendo tras las rejas en Sao Paulo. ¿Justicia popular, dirán algunos? No lo sé. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Déjame Contarte.